La campaña política es básicamente una campaña de comunicación. Porque yo no puedo decir que creo en Dios y hacer exactamente lo contrario a lo que Dios dice. Por más de que yo tenga simpatía por determinado partido o por determinado candidato, o sea, yo tengo la labor de investigar cuáles son los principios, cuáles van a ser los valores que va a representar este partido o este candidato si es que llega a ocupar la presidencia, ¿no? Pero los que no hacemos una vida partidaria, no significa que no tenemos que tener la responsabilidad en tiempos de elecciones de elegir. Además, elegir es tu privilegio. Elegir es tu privilegio, pero más que privilegio es una responsabilidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí ya en una nueva temporada en Relevant con Kevin Tamay, su servidor. Y estamos, creo, en una temporada que nos agarra, digamos, con algo muy particular para nuestra sociedad peruana, ¿no? Estamos en plena área o en pleno momento electoral, así que creo que el país está un poquito más ansioso de lo normal. Pero creo que es una temporada donde justamente vamos a poder desglosar y vamos a poder a través justamente de este programa llevar un mensaje de reflexión, sobre todo para toda nuestra comunidad que maneja estos valores, estos principios y que busca justamente hacer un cambio en nuestra sociedad. Así que justo para hablar de este tiempo electoral, mi invitado que abre justamente esta temporada de este 2026 es el pastor Carlos Paredes, que creo va a tener un mensaje muy, muy enriquecedor justamente para esta temporada. Así que le doy la bienvenida ya de una vez a Relevant con Kevin Tamay al pastor Carlos Paredes. Pastor, bienvenido a Relevant. Kevin, muchas gracias. Para mí es un honor poder estar contigo primeramente, pero también con todos aquellos que nos acompañan y que estarán haciendo correr lo que hoy nosotros vamos a compartir con ustedes, porque es un mensaje muy oportuno para la coyuntura en que nos encontramos. Genial. Igual sé que va a haber nueva comunidad que nos va a estar viendo. Brevemente, pastor, coméntenos un poquito sobre usted, a qué se dedica, a qué representa, para que ellos tengan a lo mejor un poquito más de contexto sobre usted y puedan entender el mensaje que tiene para darnos. Bueno, soy peruano, norteño, y me he dedicado al ministerio pastoral desde el año 89. Genial. Pero después del 2010 tuve una extensión y hice transiciones en la vida para poder desarrollarme en temas de liderazgo, de desarrollo personal. Con la bendición del Señor, bajo Restore Seve, de Johnny y Elisa Bendo, lanzamos el año 2019 una organización en Washington, D.C., que se llama Centro Cristiano para la Vida Pública, donde el foco central hoy es el entrenamiento a líderes que tienen una vocación para la vida pública, servidores públicos, todo lo que tiene que ver con gobierno. Gracias a Dios está caminando, tú eres un ex becario del programa, incluso fuiste para Washington. Y desde el 2018 yo ya vengo vinculado haciendo un trabajo no solamente en Washington, sino a nivel de América Latina, con RISE. RISE es levántate, la palabra en inglés, levántate, basada en Isaías 60. Y lo que queremos es transmitir a los hijos e hijas de Dios que el mundo está como está porque los hijos aún no se han levantado. ¿Para qué? Para alumbrar, para traer luz. La luz es conocimiento, la luz es verdad. Entonces, hoy por hoy, la sociedad necesita el conocimiento. ¿Y qué mejor? El conocimiento de la verdad. Sí. Así que con RISE, juntamente con mi esposa, promovemos a nivel de toda América Latina que necesitamos prepararnos, necesitamos aceptar que hay que afectar todas las áreas de la sociedad. Usamos la parábola de la levadura, bajo efecto levadura. Tú tienes que leudar la masa donde te encuentras. Familia, sociedad, economía, educación, gobierno, artes, cualquier área donde tú te encuentras, allí tienes que leudar, tienes que afectar. Así es, genial. Bien, pastor, ya tenemos un mejor contexto sobre usted. Sabemos que tiene conocimiento
de causa sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que tiene que ver justamente con esto coyuntural electoral, digámoslo así. También para tener una perspectiva general sobre lo que está pasando en estas elecciones, sobre todo que son muy particulares, 2026, que vamos a una bicameralidad después de muchos años, regresando justamente a este modelo de hacer política. ¿Cuál es su diagnóstico sobre estas elecciones 2026? Para ya luego desarrollar un poquito más un tema muy específico. Pero ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cómo ve estas elecciones en particular, 2026 ya? Me siento confrontado de un lado porque vemos que lejos de que el proceso electoral esté enfocado en las propuestas técnicas, propuestas que podrían traer un desarrollo, un crecimiento, la razón para la cual están los gobernantes, los vemos muy a otro nivel, es ataque. Sí. Es ataque. La campaña política es básicamente una campaña de comunicación, pero no vemos una comunicación dentro de los parámetros del trabajo de las comunicaciones. Así es. ¿No es cierto? Transmitir contenidos, transmitir las personas, todo lo que hay que transmitir, programas, planes. No, al contrario, lo que vemos es una guerra, y es una guerra sucia. Entonces eso me confronta, me da tristeza, pero me confronta, porque no debe ser así. Tenemos que generar cambio, hay que ir contra la corriente. Así es. Sí, es unas elecciones muy particulares, al haber más de 30 partidos. 38. 38 partidos. Es increíble. Solo en Perú puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, el papel de los cristianos va a ser, creo que, muy fundamental en estas elecciones en particular, ya que lo mencionaba el otro día, escuchaba una entrevista de un pastor y él decía, mucho cuidado con la comunidad evangélica en el sentido de no somos poquitos, puede ser determinante el voto cristiano, evangélico o católico también, para estas elecciones, así que hay que prestarle atención a lo que exige esta comunidad. ¿Cuál cree usted que debería ser el papel justamente de los cristianos en estas elecciones en particular? Hablando más que todo del ciudadano cristiano, ¿no? De aquel que es el civil, por así decirlo, ¿no? que está ahorita y que va a ser partícipe de esta votación. Muy buena pregunta, Kevin, porque siguiendo la línea de las campañas electorales, vemos que están orientadas a que la gente vote más por sentimiento que por convicción. Sí. No votan con la razón, votan con el hígado. Y entonces la campaña promueve. Siento mucho, pero los consultores políticos son los que causan todo este caos. Consultores políticos que no aman el Perú, consultores políticos que no respetan las convicciones de los ciudadanos. Ellos lo que les interesa es ganar dinero aprovechar, y por supuesto van a tratar de posicionar a su candidato. Y vemos que están posicionando candidatos que absolutamente no tienen nada que hacer en esta campaña. Por eso quiero dirigirme a todos los que son cristianos. En el último censo del 2017, según la estadística, llegamos a un 90% todos los cristianos. Hablo de cristianos, aquellos que dicen creer en Dios, el Dios de la Biblia, creer en Jesús que celebramos el nacimiento en diciembre y Semana Santa que está muy próxima, dicen creer en Dios. Pero en este panorama no vemos que están saliendo para poder cumplir con lo que Dios dice. Porque yo no puedo decir que creo en Dios y hacer exactamente lo contrario a lo que Dios dice. Entonces, la responsabilidad de todo aquel que tiene una Biblia en su casa, todo aquel, ya sea que vive, profesa, de repente con convicciones tan nobles, pero de repente lo lleva como una tradición, ya sea evangélico o católico, pero es un 90%. Por lo tanto, sus bases, sus principios, su conocimiento, diríamos, la base ideológica es la base bíblica. Entonces, ¿qué dice Dios sobre las autoridades? ¿Qué dice Dios sobre el gobierno? ¿Qué dice Dios acerca de cada área de la vida? Porque Dios es un Dios integral. Dios no solamente está pensando en el más allá, Dios quiere que vivamos aquí. Pablo dice,
de una manera justa y piadosa, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Sí, y es importante eso que menciona, porque yo no concibo que alguien que se hace llamar a sí mismo cristiano pueda estar de acuerdo con un partido político que, por ejemplo, puede estar a favor del aborto, por ejemplo, o que puede estar a favor de la unión civil, o cosas como de este tipo, ¿no? Que son más ideológicas, más progresistas. Entonces, por más de que yo tenga simpatía por determinado partido o por determinado candidato, o sea, yo tengo la labor de investigar cuáles son los principios, cuáles van a ser los valores que va a representar este partido o este candidato si es que llega a ocupar la presidencia, ¿no? Entonces, cuán importante es saber tener tus principios incluso por encima de la simpatía sobre determinado partido o determinado candidato. O sea, no, ¿está realmente en juego o es negociable nuestros principios al momento de escoger? La pregunta es fundamental, Kevin. Porque cuando nosotros entregamos nuestro voto, nosotros nos estamos haciendo partícipes de aquello que va a promover, a practicar, a implementar el gobernante. Y la Biblia dice que no debemos participar con los que hacen o promueven lo malo. Entonces tu pregunta es tan importante que más allá de campañas, candidatos y toda la parafernalia que representa una campaña, lo que tenemos que hacer, número uno, es orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que su reino se hace aquí y que nos libre del mal. Porque los gobernantes pueden promover el mal. Sí. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los gobernantes están puestos para promover el bien. Claro, vivimos en un mundo relativista, vivimos en una posverdad. A nadie le interesa la verdad. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, hoy más que nunca, nuestra recomendación sería orar. Pero lo que tú dices, una pausa para tratar de ver quién es el candidato al que yo le voy a entregar el voto. Así es. No solamente quién es como persona, sino qué hace para poder ver su perfil, sus cualidades, sus habilidades, sus competencias. Bueno, yo no pondría una panadería y porque quiero ayudarle a mi sobrino, lo pongo a elaborar el pan y él nunca ha hecho pan. No conoce nada sobre pan. Estoy destinado a fracaso. Dice la Biblia que las naciones tienen los gobernantes que se merecen. Y las naciones van camino al fracaso porque ponen gobernantes incompetentes. Y es increíble porque a veces el ciudadano tiende a criticar mucho a los políticos, a las autoridades actuales que están, y siempre claramente la culpa es del gobierno, la culpa es del presidente, del alcalde, qué sé yo, del congresista, esta palabra ya tan mal usada hoy en día, sobre todo acá en Perú. Pero ¿quiénes son los encargados de poner a estas personas? ¿No somos nosotros? Así es, así es. Es una responsabilidad compartida también, ¿no? Así es. Nuevamente, sentido común. Si voy a poner un consultorio dental, una clínica dental, yo quiero poner los mejores. Así es. Entonces pido su formación en su perfil, pido su experiencia y luego pido una recomendación de cómo lo hizo. No sea que en vez de haber sacado la muela dañada, sacó la muela buena. Y eso es tan triste ver hoy por hoy alcaldes, gobernadores, señores que llegan al poder ejecutivo, señores que llegan al poder legislativo simplemente por consignas partidarias. Y lo que hacen es hundir a nuestra nación. Usted ore, pero no solamente ore. Lea, estudie, pide investigación. ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los éxitos? ¿Qué le va a aportar al país? No hay mesianismo, ¿no? En el mundo que no cree en Dios es el caudillismo, el Salvador, ¿no? Ya lo hemos vivido en el Perú, ¿no? Alguien que venía para salvarnos, pero ya está en la cárcel. Dentro del cristianismo no hay ningún Mesías, el único Mesías es Jesús. Todos los demás somos simples humanos.
frágiles, vulnerables, que necesitamos tener formación y no pueden ser personajes solitarios. Si no está rodeado de gente y gente buena, gente proba, gente que no busca un interés particular, privado, sino una gente que realmente busca el bienestar, porque para eso están las autoridades, para buscar el bienestar de la sociedad, entonces usted no se haga participante de la maldad. Así de claro soy. Y me dirijo no a una iglesia específica, a todo aquel que dice creer en Dios. No haga lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Genial. Y algo que es muy importante, yo siempre me he enfocado mucho en la neutralidad. Porque hay personas que dicen, voy a viciar mi voto o no voy a votar simplemente. O simplemente yo como cristiano no tengo por qué tener participación en esas cosas del mundo como la política. Ya. Esta neutralidad también es una decisión y también va a dar como resultado el voto o el apoyo a los del otro lado o al lado de la maldad, por así decirlo, para darle un nombre. O sea, esta neutralidad o el pretender no querer hacer nada es también hacer algo y es darle el voto o el apoyo a los del otro Totalmente. lado, que van a terminar dañando. Porque no es que porque yo me aíslo de las situaciones cotidianas del ciudadano de a pie y me encierro en las cuatro paredes de la iglesia, las cosas que pasan en la política no me van a afectar. Sí te van a afectar. Totalmente. Sí te van a afectar, porque las decisiones que se toman allá en palacios de gobierno afectan a todos los que vivimos en esta sociedad, seas o no cristiano, vayas o no a una iglesia. Entonces, qué importante es tener participación activa política, ¿no? Claro. Es importante eso. Kevin, no necesitamos, la gran mayoría de los ciudadanos, no necesitamos hacer vida partidaria. Aquellos que hacen una vida partidaria, bueno, son sus convicciones. Están llamados. Y está bien. Pero los que no hacemos una vida partidaria, no significa que no tenemos que tener la responsabilidad en tiempos de elecciones de elegir. Además, elegir es tu privilegio. Elegir es tu privilegio, pero más que privilegio es una responsabilidad. Y eso está en la Biblia. Así es. Yo todo lo hago y lo saco de las Escrituras. Elegir es un privilegio. Dios nos da la oportunidad de elegir. ¿No? Entonces, nosotros no podemos ser neutrales. La neutralidad no tiene espacio en esto, porque la neutralidad también es una decisión, y es una decisión de indiferencia. Así es. No me interesa finalmente quién llegue. ¿Por qué? Porque sigue la narrativa que a través de los medios de comunicación se han implementado. Mira, ¿para qué? A la final es todos roban, a la final es ABC. No, no es cierto. Hay un sistema. El sistema está corrupto. Parece que en el Perú hemos encontrado que no se salva nadie. Uno tras otro. Es porque es un sistema, pero por eso al comienzo les dije que nuestro llamado es darles una voz y decirles, usted marque la diferencia, sea levadura. Es difícil porque vas a encontrar un medio minado, un medio contaminado, porque no solamente es el que llega por el voto a ser elegido y a estar en una posición de gobernante, en las infraestructuras del Estado. Ese Estado, ese superestado, ese estatismo, es una infraestructura de maldad. Así es. Porque no busca el bien común, busca prevalecer, mantenerse ellos, seguir viviendo, como dicen, del Estado, cuando no debe de ser así. Entonces, tu decisión tiene que ser ir a votar, ser responsable. No seas indiferente, porque la indiferencia o te alcanza a ti o va a alcanzar a tus hijos. Sí. Wow. Eso es fuerte. Es fuerte. Pues somos tan egoístas que pensamos en nosotros, pero olvidamos que nuestras generaciones van a pagar estas consecuencias de las decisiones que tomamos hoy, ¿no? Entonces, qué importante es eso también, llevarlo a la reflexión. Yo siempre suelo decir cada vez que me preguntan sobre el rol de los jóvenes o el rol de un cristiano al momento de tener algún tipo de participación, sea o no política, sea para algún área de la sociedad, siempre le digo cuál importante es la preparación.
Sí. ¿no? Entonces, yo siempre digo que si tú estás en un lugar o se te asignó estar en un lugar para el cual no te preparaste, debe ser contado como corrupción también. Eso está fuerte. Debe ser contado como corrupción. No te metas en el lugar para el cual no estás habilitado, porque estás practicando corrupción. Y eso lo vemos mucho dentro del clientelismo político, dentro de esta politiquería. Mira, Kevin, yo también quiero decirles que muchos son indiferentes porque dicen, no, yo soy cristiano. La iglesia no se mete con la política. Mire, todos los que tenemos un DNI somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos derechos y tenemos deberes. Ujú. ¿No? Pero voy a ir un poco más allá de tu deber y derecho como ciudadano. Tú que dices creer en Dios. Y tú que eres indiferente o aparenta ser indiferente, tal vez tu corazoncito tiene un color. ¿Sabes qué? La Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios. ¿Me entiendes? Romanos dice que las autoridades están puestas por Dios. Es más, cuando hablamos de autoridad, hablamos de un principio que rige el universo y hay distintos estamentos donde se ejerce la autoridad. Uno de ellos es autoridad de gobierno, porque los pueblos no pueden vivir bajo la anarquía, bajo el caos. Entonces hay un liderazgo dentro de una república, poderes del Estado. Y eso lo enseña la Biblia. Por tanto, quiero decirles a todos aquellos que tienen vocación de lo que tú acabas de decir y se están preparando, no simplemente será tu trabajo y ojalá el partido con el que está te permita ascender. No, no, no. Pídele a Dios que te permita ser un gran servidor público y Dios te lo va a hacer. En la Biblia está José, está Daniel, en la época los jueces, un sinnúmero de líderes que no estaban en el templo, no estaban en la sinagoga, estaban en las áreas de palacio, áreas del sistema de justicia, del sistema legislativo, del sistema ejecutivo. Ahí está. Entonces las autoridades están puestas por Dios. La pregunta es, entonces esa autoridad, ¿a quién debe rendir cuentas? Sí, a aquel voto ciudadano. Pero finalmente las autoridades rinden cuentas a Dios. Y cuando una autoridad promueve lo malo y se aparta de Dios, ya no merece el respeto, la obediencia, porque es un prevaricador. Es un prevaricador. Romanos lo dice de manera categórica y todo el estudio del Antiguo Testamento nos tiene que llevar a esta conclusión. Entonces, si tú aspiras a estar en área de gobierno, no estás yendo en contra de Dios. Prepárate, capacítate. Recibe una formación de acuerdo a aquello que te agrada. De repente en el tema constitucional, en el tema judicial, en el tema técnico, en alguno de los ministerios, te encanta desde la salud, donde sientes que Dios te está llamando y allí sirve a Dios. Sé un ministro de Dios, porque la palabra que utiliza es la palabra diaconía. Entonces, los diáconos no solamente están arreglando mesas y sillas dentro de un local para los domingos en la reunión. Los diáconos tienen que estar en toda la sociedad sirviendo a la sociedad. Genial. Y sí quiero remarcar eso, ¿no? Ya para ir terminando esta entrevista express, digámoslo así, Sí. que vamos a tener otra oportunidad, pastor, de tenerlo acá también para seguir brindando mayor diagnóstico, porque mientras más avance la campaña electoral, esto se va a poner más complejo todavía, ¿no? Sí me gustaría remarcar esto último que usted ha dicho, ¿no? Sobre la necesidad de tener personas justamente de la iglesia que ya maneja criterio, maneja principios, conocimiento, temor de Dios. Cuán importante es sacarlos un poquito de las cuatro paredes de la iglesia, que claramente no estamos diciendo que no vayan a la iglesia. De hecho, es el primer lugar al que uno tiene que ir a prepararse, pero justamente se preparas para salir a las áreas de la sociedad, justamente a hacer luz. Pero cuán importante es entender de que si tu llamado, o podemos dar un mensaje a los jóvenes, si el llamado del joven que siente que no me siento como para ser un pastor, o no siento que estoy llamado al ministerio de alabanza, que son, digamos, los ministerios más representativos dentro de una iglesia, siento que debo estar haciendo otra cosa, pero
¿Será que realmente Dios quiere que haga esto que no es necesariamente eclesiástico? ¿Está bien estar en estas áreas de la sociedad, pastor? Déjenos una reflexión para los jóvenes para que ellos puedan tener una mejor perspectiva sobre ello. Dice que hemos sido hechos salvos para buenas obras, Entonces, que Él preparó de antemano. Nosotros creemos que buenas obras es que tenemos que como iglesia llevarle desayunos a los huérfanos, ropita a los pobres. Esa palabra significa emprendimiento. Y hemos sido nacidos de nuevo, hemos recibido la salvación por gracia, Efesios capítulo 4, para buenas obras, las cuales, capítulo 2, Él preparó de antemano para que caminemos, transitemos por ellas. Entonces, ¿cuáles son esas buenas obras? Dice también Jesús allí en Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo? Cuando vean vuestras buenas obras. Y la palabra obra es la palabra emprendimiento. Es una palabra griega que significa que tú has sido llamado para generar emprendimientos. Bueno, sabes que en la iglesia ya está todo definido. Hay un ministerio que canta, hay otro ministerio que dirige el servicio de atención a los niños. Pero nuestra sociedad necesita emprendedores. Emprendedores que busquen el bien común. Emprendedores que busquen iniciativas, creatividad, ayuda del cielo, porque Dios está listo a ayudarte para que tú lo emprendas, pero buscando siempre el bienestar. Dice, busca el bienestar de tu ciudad, porque en el bienestar de la ciudad está tu bienestar. Esa fue la recomendación a un pueblo cautivo, que fue Israel en Babilonia. Todos llorando. Aquí hay muchos creyentes llorando. Ay, cuando viene el arrebato, mejor ya nos vamos al cielo. Hay muchos creyentes lamentándose que la maldad. ¿Sabe lo que dice el Señor? Busca el bienestar de tu ciudad. Y una de las mejores maneras de buscar el bienestar de nuestra ciudad es diciéndole, Dios, heme aquí, envíame a mí. Envíame a las comunicaciones. Envíame al arte para producir, para crear. Envíame a la educación, que la educación está tan llena de humanismo, promoviendo toda la oscuridad. Envíame al gobierno. ¿Qué dice Bukele? ¿Qué dice Milei? Tienen distintos lenguajes. Tal vez Bukele es un hombre directo, diciendo, todos estamos donde estamos y no lo hemos logrado todo, gracias a Dios. Milei lo dice con otro lenguaje, con las fuerzas del cielo. Entrará Argentina a 0 inflación para el 2027, según va el camino. Lo que significa que están revirtiendo toda la miseria que venía viviendo Argentina teniendo los recursos. Dios le ha dado al Perú recursos maravillosos. Podríamos decir, algunos dicen Dios es peruano. No, simplemente Dios ha repartido las cosas y a quien más se le da, más se le demanda. Este es el tiempo de que se levanten hijos e hijas de Dios, se prepare, porque tenemos que prepararnos. El momento que se le mostró a José que iba a ser gobernante, pasaron 13 años. Y cada etapa crecía, mejoraba y era evidente su crecimiento. Daniel, después de 3 años de entrenamiento, fue puesto a prueba, fue evaluado y era 10 veces superior a los contemporáneos. Prepárese porque los mejores días están por venir. Para servirle a Dios. Y no solamente servir a Dios haciendo cosas dentro del campo de las actividades de la iglesia local. Magnífico lo que hay que hacer allí. Pero tú tienes 6 días a la semana para brillar. Y para que la gente glorifique a Dios. Mateo capítulo 5. Genial. Sí, yo creo que era importante, y ahí cerrando, pastor, con ese mensaje, porque hay esta necesidad, ¿no? La tierra, como dice el versículo, ¿no? La tierra está esperando ansiosa la manifestación de nosotros. Así es. ¿No? Y habla en un contexto de justamente áreas de la sociedad, porque habla de la tierra, ¿no? Cuán importante es prepararnos. Así que, chicos, tú que estás en la universidad, tú que incluso ya que ya acabas la universidad,
te invitamos a que te especialices, que te sigas preparando. Tenemos acceso a tanta información hoy en día a través de internet, muchas de ellas incluso gratuita, con lo cual tú puedes ir capacitándote. Así que no hay excusa para buscar ser los mejores, para buscar ser, para dar un resultado excelente. Pues si hay algo que, por ejemplo, yo soy un poquito incisivo en ese aspecto, es sobre la excelencia. Así las cosas las vamos a hacer bien, ¿no? Entonces, nada, esa es el pedido y esta esperanza que nosotros tenemos y que esperamos de que más de uno se sienta inspirado en poder hacerlo, que sienta que no está solo, que hay todo, digamos, líderes que vamos a estar también influenciando, apoyando, gestionando, eh, para que las personas que están llamadas a ocupar estos lugares públicos fuera de la iglesia también tengan un espacio, no se sientan tampoco aislados o sientan que están fuera del círculo de amigos eclesiásticos, si queremos darle un nombre. Así que, nada, gracias, pastor. Un mensaje final, una reflexión final que nos puede dejar en base a este contexto electoral que esperamos, es que se viene y que Dios nos haga reconfesados. Wow, tremendo reto. Tenemos que orar lo primero, ¿no? Y la primera recomendación que le da Pablo a Timoteo tiene que ver precisamente con orar por las autoridades. Primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, en el capítulo 2, donde empieza a desarrollar su mensaje, es orar por las autoridades. Entonces tenemos que hacer una pregunta, ¿por qué? Y Pablo también la va respondiendo. Tenemos que orar por los que están en inminencia, por las autoridades, y es lo que hace la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es, dice, para que podamos vivir justa y piadosamente. El problema que estamos viviendo hoy en el mundo es la ausencia de la justicia. No hay justicia. Y eso, claro, lleva a las personas a llenar el corazón muchas veces con la amargura o el resentimiento por esa falta de justicia. Pero no ha sido hoy. Siempre fue así. En la época de Jesús, Roma, sobre todos los pueblos que había conquistado, entre ellos el pueblo hebreo, Judea. Y Judea estaba debajo del poder político, Herodes. Y no solamente debajo de un poder político que se enseñoreaba y le cobraba los impuestos y sacaban su tajada, no les importaba la nación. Estaban también líderes religiosos que en vez de buscar la justicia para el bienestar del pueblo, les imponían mayores cargas. Y eso Jesús lo dijo. Han invalidado mis preceptos colocando mandamiento de hombres. Entonces, mi mensaje final es: oremos por los que ya están en autoridad, pero oremos por los que van a llegar. Así es. Pero los que van a llegar llegan por elección. Entonces, no ores para que vivamos quieta y reposadamente, para que vivamos justa y piadosamente. La palabra justicia está clara. Pero ¿qué significa piadosamente? Involucra lo moral. Cuando se habla de una vida piadosa, es de alguien moralmente sano, equilibrado. Pero hoy en día vemos el comportamiento de muchos líderes. Hoy en el mundo de las comunicaciones, claro, cuando están frente al auditorio, muy prolijos en lo que hablan, en lo que dicen, pero detrás, desde obscenidades, palabras soeces, y lo han hecho común. Es increíble, pero todo sale. Oye, ese fulano, hijo de tal, y cosas, está ahí, todo está en una nube. Es el momento, como en estas campañas, que sale todo. Lo sacan. Entonces, no solamente oremos por los que están, oremos por los que vienen, pero los que van a entrar, entran por elección. Eres responsable, vota con conciencia. Para eso investiga, no sigas con la corriente, con la moda, no te dejes llevar por los medios de comunicación que ya son pagados, muchos de ellos, para promover a quienes les han pagado y querer mantener un status quo de maldad, de pecado, de injusticia en la sociedad. Este es el momento de reaccionar. Vamos a ir a elecciones y debemos votar por aquellos. Analiza si están en línea con lo que tú crees, y tú debes creer lo que dice la Biblia.
Si tú crees, tú dices que crees en Dios, pero no crees lo que dice la Biblia, la Escritura. Ahora, claro, mucho depende de dónde viene la interpretación. Esa sería mi recomendación final. Y sigamos, hay tiempo, hay tiempo. Busquemos a aquellos que nos representan. Busquemos a aquellos que están ideológicamente dentro de tu misma línea y pensamiento, que es los principios y los valores. No puedes tú promover salir a marchar por tus principios y valores y a la hora de ir a elegir, vas a elegir a un fulano o a una fulana que promueven toda la maldad. No es así. Y vamos, tengamos fe. Y mi palabra final es, levántate, rise, a resplandecer. Creo, Kevin, yo creo, ya, con casi 150 años de evangelio en el Perú, en la Iglesia del Señor están los mejores profesionales para hacer comunicaciones, para crear arte, para diseñar currículas, para enseñar a las nuevas generaciones y no que esté en las manos de gente que tiene una mentalidad contra Dios. Sabemos lo que promueve SUTE y todas estas corrientes que agrupan a los maestros a nivel nacional, no el 100%, pero en gran cantidad y en lugares alejados, a donde no llega el conocimiento que debe llegar, pero la iglesia está en todo lugar. Así es. No confundamos, son foros diferentes. Usted haga lo que tiene que hacer dentro de su iglesia, predique lo que tenga que predicar, pero gánese un escenario en su comunidad. Gánese llevando el mensaje de las buenas nuevas y haga obra. Haga obra. Yo creo que debemos tener sueños. Soñemos por un Perú libre de corrupción. Pero recuerde, un corrupto no puede generar un movimiento para acabar con la corrupción. Y es corrupto simplemente el que miente, simplemente el que no le da a sus hijos, ¿no? Lo que debe darle. Así es. Como sostenerlos. De repente el matrimonio se quebró. Bueno, pero no sostienen a sus hijos. De repente parece que no le pasa la pensión a los hijos. Sí. Un corrupto es aquel que dice una cosa en un espacio, pero dice otra cosa en otro espacio. No tiene integridad. Gracias, Kevin. Yo estoy muy agradecido. Que Dios los bendiga. Estamos orando. Soy peruano, soy ciudadano peruano, tengo mi DNI, yo voto. Y quiero votar a conciencia. Espero que tú lo hagas. Genial. Genial, pastor. Bueno, gracias por acompañarme en esta inauguración ya de una nueva temporada aquí en Relevant. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir analizando un poquito más cómo va avanzando estas elecciones y a lo mejor un después, ¿no? Ya después del 12 de abril, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar y dependiendo de quién llegue a ocupar el sillón presidencial, ver qué también nos espera, ¿no? En estos próximos 5 años también que se vienen, que esperemos haya un giro, así como lo está viendo en toda Latinoamérica, un giro hacia recuperar justamente los valores que están cada vez más en desuso, ¿no? o olvidados. Así que nada, bueno, gracias pastor. Gracias. Gracias a todos ustedes por haber acompañado aquí en este capítulo con Relevant. Vamos a tener muchos más capítulos de este tipo para justamente seguir analizando desde los distintos puntos de vista este acontecer político. Así que acompáñenos, gracias por comentar, por compartir también este episodio. Vamos a seguir conectados, ahí tienen los comentarios para recomendarnos temas o incluso invitados a quien podemos traer, etiquétenlos ahí para que también vean el programa. Así que gracias por acompañarme, yo soy Kevin Tamay y esto fue Relevant con Kevin Tamay.